El tema del día de hoy trata sobre la parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesucristo tiene ese ejercicio de enseñarnos la palabra de vida, de enseñarnos lo que es correcto, lo que es bueno, lo que debemos de hacer y lo que debemos de abandonar. Para esta enseñanza, Él emplea lo que se le llama parábolas. Una parábola es una historia donde donde el oyente tiene que encontrar, tiene que identificarse en esa situación de los personajes, por las características, por el comportamiento. Ahí en esa historia van a caber todos los oyentes. Lógicamente, el propósito de la enseñanza es salir del error, es dejar el error y situarnos en la forma correcta. Esto significa dejar de ser esos personajes malos o esas representaciones malas de la parábola y buscar ser el personaje bueno o situarse en el lado correcto de esta historia, de esta parábola. Entonces, el propósito de la parábola es que nos va a enseñar y en esa enseñanza vamos a estar reflejados nosotros. Y ahí debe de haber entendimiento para que estemos reflejados en la mejor parte de la historia, en el lado bueno o en el lado correcto de esa historia. Es como un espejo que nos muestra para que nosotros veamos nuestro reflejo y digamos, debemos de cambiar esto en nuestra vida, debemos de cambiar este comportamiento, debo de cambiar este lugar que tengo para situarme en este lugar correcto. Ese es el propósito de la parábola. Y eso es lo que nos está enseñando en la parábola del sembrador. Entonces en Mateo 13 nos dice que mucha gente lo seguía y él se subió a la barca y la gente se queda a la orilla del mar. Y él comienza a exponer esta parábola. Él está situándose como ese maestro hablándole a las multitudes. Ahí en esas multitudes está todo tipo de personas, todo tipo de pensamientos, todo tipo de actitudes, todo tipo de oyentes. Y él comienza a exponer esa parábola, esa enseñanza. Él es como el sembrador que se va a referir a las multitudes, a ese terreno donde va a ser sembrada la palabra, donde va a ser sembrada la enseñanza. Por eso es que en esas multitudes están reflejados todo tipo de terrenos, todo tipo de corazones. Y él nos está hablando en esta parábola que hay 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones, 4 tipos de receptores de la palabra. El sembrador salió a sembrar y parte de su semilla cayó a la orilla del camino. El discípulo Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Jesucristo es el sembrador. La palabra es la semilla, esa palabra que vivifica, esa palabra que debe de germinar en los corazones. El terreno donde va a ser sembrado son los oyentes. En este caso, ese terreno que está junto al camino es un tipo de oyente, es un tipo de corazón, es un tipo de aquel que va a recibir la palabra o a quien se le va a enseñar esta palabra. Entonces debemos de entender las características de estos corazones, de estos oyentes o de este terreno que es junto al camino. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se comieron la semilla. Esto nos está indicando que esa semilla no profundizó, no penetró. Es un terreno que es duro. La característica de la tierra junto al camino es que es una tierra compacta. El camino se va compactando, se va apretando.
y cuando llueve o por el aire se va deslavando, el aire se va llevando toda la tierra que está suelta y lo que va quedando es esa tierra compacta, esa tierra que es firme, una tierra muy dura. Esta es la característica de la tierra junto al camino. Espiritualmente, esto nos está hablando de un corazón que está endurecido, pero sobre todo es la conciencia que está cicatrizada, esa conciencia que está envanecida. Como nos dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer toda clase de impureza. Aquí en esta parte de la Biblia, el apóstol Pablo nos está expresando lo que es ese corazón endurecido, ese terreno junto al camino, esa tierra junto al camino. Es una mente envanecida, es una mente que ha sido cicatrizada, que pierde toda sensibilidad. Entonces el sembrador, cuando pone esa semilla no penetra, sino que se queda ahí. Esto nos está diciendo que son aquellos oyentes que no tienen ningún interés en la palabra, que ciertamente escuchan, pero no les interesa. No tiene ningún sentido la palabra, no les interesa entenderla ni vivirla, porque su conciencia está entenebrecida. La conciencia está obscurecida y entonces la palabra es luz y la luz va a molestar a los que viven en la oscuridad. Si nosotros estamos en un ambiente oscuro y de momento se prende una luz, nos es molesta. Esa es la reacción y esa es la actitud de aquellos que están junto al camino y a los cuales les es predicado, se les expone la palabra. La palabra los escandaliza, la palabra los confronta, la palabra les dice que están viviendo en pecado, que están viviendo mal y que deben de dejar todas esas prácticas que son pecaminosas, que son nocivas, que son malas, perversas. Les molesta ello, les molesta la palabra porque les dice lo que es bueno, lo que es agradable, cómo se debe de vivir sensatamente. Eso les va a molestar, no les gusta. Ellos prefieren vivir con sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, sin nada que los acuse, sin nada que los confronte. Y entonces se burlan de la palabra, denostan la palabra, la dicen que es inútil, que es retrógrada, que es arcaica. Se burlan de ella. No tienen ningún interés en entenderla, en razonarla, en vivirla. En el momento de escucharla ya les es molesta, los confronta, les habla de la verdad y ellos se niegan a escuchar la verdad. Prefieren vivir en su pensamiento envanecido, en su corazón endurecido. Ese es el primer tipo de terreno, ese es el primer tipo de corazón a quien se le predica y la forma en la que recibe la palabra. El segundo tipo de terreno es las piedras, el pedregal. Nos dice que parte de la semilla cayó entre las piedras y entonces sí germinó la semilla, pero es de corta duración porque no tiene raíces profundas, no llega a tocar o no llega a penetrar en la tierra, sino que se queda atorado entre las piedras. Este tipo de oyentes o de personas o de corazones, estos van a recibir la palabra, pero la van a detener y la van a filtrar para aceptar lo que a ellos les gusta y desechar lo que no les gusta.
La palabra de Dios nos dice que debemos de recibir la palabra y debemos nosotros de valorar, de reconocer lo bueno, de aceptar lo bueno y desechar lo malo. Eso en el entendimiento de que es para el crecimiento, para la edificación, para la madurez espiritual, para una mejor relación con Dios. Pero estos están haciendo las cosas de forma incorrecta porque toman lo bueno que es para ellos, lo que les gusta, lo que les habla bonito, y desechan lo que es una responsabilidad, lo que es la obediencia, lo que es la perseverancia. Van a desechar todo lo que para ellos es nocivo y van a aceptar solamente lo que para ellos es bonito. Van a aceptar todo lo que habla de las bendiciones, van a aceptar todo lo que habla de que Dios es amor, de que Dios los va a perdonar, de que Dios los quiere así tal como son y que Dios los quiere bendecir y que Dios los quiere prosperar. Van a recibir toda esa palabra de sanidad, toda esa palabra de liberación, toda la palabra de consuelo, todo lo que para ellos es bonito, pero que no conlleva ninguna responsabilidad, ningún esfuerzo, ningún cambio en su vida, lo van a aceptar. Pero todo lo que habla de obediencia, todo lo que habla de una oración, de una vida dedicada en santidad, de una perseverancia, de una constancia, de un sufrimiento, de un esfuerzo, todo eso lo van a desechar. No les va a interesar. No les interesa el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. No les va a interesar la ayuda al prójimo, ni la misericordia, ni la bondad. Ellos sí van a exigir la bondad para ellos, la misericordia para ellos, la ayuda para ellos, pero de ellos no va a resultar nada. La palabra o la semilla no va a hacer ningún cambio en sus vidas. No tienen esa intención de cambiar espiritualmente, sino que ellos van a recibir lo que para ellos sea una satisfacción, una alegría. Pero en el momento de que ellos sientan que es doloroso, que es un pesar, lo van a dejar. Por eso es que dice que cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, las situaciones de adversidad, ellos se van a alejar, van a desechar todo eso y van a decir, la palabra nos había dicho que íbamos a ser victoriosos, que no íbamos a enfermarnos, que no íbamos a cansarnos, que no íbamos a pasar pobreza. Y sin embargo, estoy pasando esta dificultad en el trabajo, esta dificultad en la familia, estoy pasando por esta enfermedad. Y ahí es donde ellos van a desechar la palabra porque simplemente habían recibido lo que para ellos les era agradable en ese momento. El tercer tipo de terrenos es entre los espinos. Parte de la semilla cayó entre los espinos. Esta semilla sí cayó en una tierra que sí era fértil, pero esta tierra también estaba llena de muchas espinas. O sea, es una tierra que recibía todo tipo de semillas. Y entonces ahí la semilla del Evangelio, la semilla que está sembrando este sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, sí entra en esa tierra, pero está rodeada de muchas semillas. Y cuando las demás semillas crecen, ahogan la semilla del Evangelio. Esto es que la semilla del Evangelio está en competencia con otras enseñanzas, está en competencia con otras filosofías, pero sobre todo con otras formas de vida, otras formas de lograr las cosas. El Evangelio, la palabra de vida, es una semilla que hace crecer y que para que dé ese fruto que es bueno, que es necesario y que es agradable. La semilla del Evangelio cae en una tierra
donde va a estar en competencia con otras semillas. La semilla del Evangelio nos va a decir la forma correcta de vivir, la forma ordenada de vivir y de lograr esa vida eterna, de lograr ese crecimiento, ese desarrollo, de lograr la paz, el amor, de lograr ese fruto del Espíritu. El amor es gozo, es paz, es fe, es bondad. Todo ello es el fruto del Espíritu. Pero cuando la semilla está en competencia, esa competencia también va a hablar de la forma de lograr las cosas, de lograr el amor, de lograr la paz. El mundo nos dice, para que logres la alegría, para que logres estar bien, esa satisfacción, pues tienes que vivir de tal forma. Tienes que vivir la vida con alegría, disfrutarla, disfrutar los placeres, disfrutar todo tipo de satisfacciones. Y allí entran conceptos como la borrachera, como la lujuria, como el adulterio, la promiscuidad, la drogadicción, todo ello para buscar el estar bien, para lograr el placer, contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos produce ese gozo, pero el mundo también nos va a decir lo que para él va a producir ese gozo. El mundo nos dice, para que tengas paz, para que tengas esa satisfacción, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que enriquecerte, tienes que trabajar de la noche a la mañana, tienes que ahorrar, tienes que vestir de tal forma, tienes que usar este tipo de auto, este tipo de perfume, este tipo de situaciones, tienes que tener este tipo de amistades, todo lo que para el mundo es de prosperidad, para lograr la fama, la fortuna. Nos va a indicar formas en las cuales alcanzar toda esa paz, toda esa satisfacción. Nos va a enseñar cómo alcanzar el amor para lograr ese bien. O sea, el mundo también nos va a guiar, nos va a enseñar a cómo lograr esos frutos que son contrarios al Espíritu Santo. Pero a final de cuentas, lo que el mundo nos ofrece no lleva ningún fruto. Viene a quedar como una espina. El final es doloroso. La palabra de vida, la palabra del Evangelio nos lleva a una vida de paz, de gozo, de satisfacción, pero una vida verdadera, un logro verdadero, perdurable, que es eterno. Ese es el fruto del Espíritu Santo, contrario a lo que es el fruto del mundo. Y el fruto del mundo no es nada, son espinos, son cardos. Entonces la palabra, la semilla del sembrador, entra en esa tierra, pero en esa tierra va a estar en competencia con toda esa forma de vivir. Y el oyente y el corazón de ese que recibió la palabra se va a dedicar más a los negocios, a las amistades, a las relaciones públicas, a todo aquello que le va a llevar o que piensa que le va a llevar a esa satisfacción, a lograr las metas y los objetivos que la palabra no le están dando en ese momento, no le están proveyendo en ese momento. Por eso es que la semilla del Evangelio no crece, pero sí crecen rápido aquellos espinos, porque le está dedicando ese tiempo, le está dedicando ese espacio y al final deja la vida cristiana, deja la vida espiritual, deja la oración, todo lo que significa la palabra de Dios, la deja de lado y se enfoca en lo que el mundo le dice para lograr sus metas, sus objetivos, una vida realizada. Y llegamos al cuarto tipo de terreno o al cuarto tipo de corazón, el cuarto tipo de oyente que va a recibir la palabra. Y este terreno es un corazón bueno,
Es un corazón que sí recibe la palabra y que esa palabra sí va a ser desarrollada y va a crecer y va a producir ese fruto esperado. Va a producir esos resultados que están prometidos. Este terreno es el de la persona humilde, es el de la persona sensata, el de la persona que al oír la palabra, a obedecerla, si va a hacer lo que la palabra dice que se debe de hacer, a tener ese orden en su pensamiento, en su corazón, va a modificar su comportamiento. La palabra si va a producir un cambio en su vida, un cambio en la visión, en el comportamiento, en el hablar, en el hacer. Todo ese cambio va a ser visto en el fruto, en un fruto abundante al 100% o al 60% o al 30%, pero hay un fruto, hay un cambio, hay un beneficio, porque se está dedicando a hacer lo que la palabra dice que se debe de hacer. Eso es recibir la palabra. Recibirla es en humildad, no manipularla, no desecharla, no estar en contienda con ella, sino obedecerla. Estos son los 4 tipos de terrenos, son los 4 tipos de corazones, los 4 tipos de oyentes. El primero, aquel que no le interesa la palabra porque lo confronta, le molesta que le digan que lo que está haciendo y lo que está viviendo es malo y que debe de dejar de hacer el mal. El segundo tipo de terreno es aquel que toma la palabra, pero solamente las partes bonitas, las partes que a él le agradan, y deja todo lo que es responsabilidad, lo que es obediencia, lo que es humildad, lo deja de lado. No le interesa, simplemente le interesa su propia grandeza, su vanidad, que esté bien, no enfermarse, no cansarse en hacer algo, si no le gusta la comodidad. El tercer tipo de terreno es aquel donde la semilla entra en competencia con otras semillas o con la semilla del mundo. Esa semilla del mundo es la que va a tener esa prioridad en alcanzar las metas, los objetivos, para lograr esa paz, el gozo, la alegría, el amor. Para lograr las cosas, el mundo va a decir cómo hacerlo. Entonces va a estar en esa competencia la palabra de Dios con la palabra del mundo. La forma de hacer las cosas guiados por Dios y la forma de hacer las cosas guiados por el mundo. Y el mundo dice, para lograr la fama, para lograr la paz, tienes que ser rico, tienes que trabajar, tienes que enfocarte en las amistades, en los negocios, en los placeres. Y esta es la forma de lograr y de realizar tu vida. Contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios, que es a través de su Santo Espíritu que podemos llegar a tener ese fruto del Espíritu. El cuarto terreno es ese corazón noble, ese corazón humilde que recibe la palabra y que la va a obedecer y la va a aplicar en su vida y que va a ver los efectos, va a ver ese cambio en su vida, en su pensamiento, en su corazón, en sus acciones, en su entorno. Ese corazón va a producir el verdadero fruto, el fruto del Espíritu, al 100%, al 60% o al 30%. Entonces, la parábola es una historia en donde nos va a reflejar a nosotros en dónde estamos, en qué situación estamos, cuál es nuestro comportamiento en esa historia. Pero es para que nos reflejemos, para que meditemos y cambiemos nuestra situación. Busquemos cambiar hacia una posición mejor, hacia un mejor resultado. Entonces, que en nuestra mente haya ese discernimiento, ese conocimiento de la verdad y que podamos llegar a ser parte de ese terreno donde la semilla cae y
hay una producción espiritual, hay un beneficio espiritual, hay un cambio y un fruto espiritual. Seamos aquellos corazones nobles, aquellos corazones sencillos que reciben la palabra, no para contender, no para pisotearla, no para hacerla en una competencia, no para manipularla, sino para vivirla y que ese fruto sea reflejado en nuestras vidas. Tengamos ese entendimiento. Meditemos sobre nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra relación en torno a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Cómo la tratamos? ¿La aceptamos? ¿No nos gusta? ¿La desechamos? ¿Entramos en conflicto? ¿O la vemos, la analizamos y decimos, mejor es el consejo del mundo, mejor es la forma en la que el mundo me dice cómo lograr mis metas, mis objetivos? El sembrador está sembrando nuestras vidas. Que nuestro corazón sea esa tierra que es buena y que al recibir la semilla produce ese fruto. Dios les bendiga.